¿Alguna vez has oído hablar de un libro cuyas palabras no fueron escritas con tinta, sino con sangre? Un manuscrito donde entre sus páginas se esconden secretos extraños y prohibidos. Dicen que quien lo lee puede entender el lenguaje de los animales, conversar con los árboles e incluso invocar a los espíritus que responden a su llamado. Pero ten cuidado, porque este libro está marcado por una maldición terrorífica. Quien se atreve a leerlo a medias pierde la cordura, y quien lo lee hasta el final jamás regresa con vida. ¿Tú te atreverías a leerlo? Y si lo haces, ¿con qué propósito lo leerías? Cuéntalo en los comentarios. Y antes de que empiece la historia, si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte, porque el viaje que nos espera no será nada fácil. Así que acompáñanos y adentrémonos en el relato. El nacimiento escrito en sangre, el extraño poder de Nilabonti y el origen del libro prohibido. En un remoto pueblo del norte de la India llamado Nilkunj, había senderos de barro, estanques y espesos cañaverares de bambú. Al caer la tarde, los aldeanos conversaban en sus umbrales, pero cuando la noche descendía, cerraban las puertas con prisa, porque en aquel lugar se escondía un miedo antiguo. Al llegar la oscuridad, de entre el bambusal surgían susurros extraños. Ese temor se hizo más profundo con el nacimiento de una niña, Nilabonti. La primera noche de su vida ocurrió algo inexplicable. De pronto, una serpiente venenosa salió del bambusal cercano a la casa. La familia gritó aterrorizada, pero en cuanto la recién nacida abrió los ojos, la serpiente bajó su capucha y se calmó. Se recostó suavemente sobre la hierba, como si todo su veneno hubiera quedado sin fuerza ante la niña. Los aldeanos quedaron atónitos. Algunos murmuraban: «Esa niña no es humana». Otros decían: «En sus ojos se esconde el misterio de la naturaleza». Nilabonti creció, pero su infancia no fue como la de los demás. Mientras otros jugaban con muñecas, ella se quedaba observando a las hormigas o a los grillos. Si susurraba algo a un pájaro, éste bajaba del árbol y se posaba en su hombro. Cuando entraba en el agua, los peces la rodeaban, pero ninguno la mordía. Y lo más inquietante era verla sola en el bambusal, hablando con alguien invisible. El pueblo empezó a temerla. Algunos la llamaban hija de un hada, otros sombra de una bruja. Su padre, para protegerla de los rumores, abandonó la aldea. Construyó una choza en lo profundo del bambusal y allí vivieron. En esa soledad comenzó una obra terrible. Nilabonti se cortaba un dedo y, con su sangre, escribía extraños símbolos sobre hojas de palma y de taro. La sangre se secaba y se volvía negruzca, pero las letras parecían seguir vivas. Por las noches, el bambusal susurraba, y ella transformaba esos susurros en escritura. El lenguaje de los árboles, los sueños de los animales e incluso las voces de espíritus invisibles.
Así nació un libro temible, que más tarde sería conocido como el libro de Nilabonti. Fue entonces cuando apareció Amrit, un comerciante de la ciudad. Huyendo de unos bandidos, buscó refugio en el bambusal de Nilabonti. Ella le dio agua, le curó las heridas con sus propias manos. En ese instante, Amrit quedó fascinado. Era bella, enigmática y totalmente distinta a cualquier mujer que hubiera visto. Le pidió matrimonio. Nilabonti aceptó, pero con una condición. Cada noche debo ir al bosque. Nunca preguntes a dónde voy ni por qué. Si alguna vez lo haces, no regresaré jamás. Amrit aceptó y se casaron, pero los rumores crecieron en el pueblo. ¿A dónde va ella cada noche? ¿Por qué desaparece? Algunos murmuraban, a su lado camina otra sombra. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Nilabonti, una historia de amor, de miedo y de un libro prohibido. La puerta maldita, el cadáver del río, el amuleto misterioso y el llamado funesto de la barca invisible. Noche de luna nueva, el cielo sin luna, solo una oscuridad densa y las diminutas luces de las estrellas flotando en el vacío. Las casas del pueblo cerraban puertas y ventanas con firmeza. Los perros se acurrucaban en sus madrigueras. A lo lejos, entre el bambusal, se escuchaba un murmullo, como pasos invisibles arrastrándose en el viento. En noches así, Nilabonti salía sin miedo. Llevaba hojas secas de palma y un pequeño cuchillo afilado. Se sentaba bajo un baniano dentro del bambusal, cortaba su dedo y dejaba caer la sangre para dibujar símbolos. Cada trazo parecía respirar. Las letras temblaban sobre la hoja, pasando del rojo intenso al negro profundo. No eran simples letras, eran un llamado. Los árboles, los animales y hasta los espíritus respondían a esa invocación. A veces, en la oscuridad, se oían voces. El llanto de niños muertos, suspiros de madres perdidas o la advertencia de un anciano campesino. El pueblo comenzó a temblar de miedo. Durante meses, los niños desaparecían sin rastro, unos del muelle del río, otros cerca del bambusal. Los rumores crecieron. Nilabonti alimenta a los espíritus en la oscuridad. Está sacrificando a los niños en las páginas de su libro. Las acusaciones se volvieron más feroces. Algunos juraban que, si podían atraparla, la quemarían viva. Pero Nilabonti no se detenía. Ella sabía que su propósito era distinto. Su libro era un depósito de verdades ocultas de la naturaleza. Y para alcanzarlas, cada noche debía realizar rituales aterradores. El ritual a orillas del río. Una noche, bajo el cielo negro de la luna nueva, Nilabonti llegó a la orilla del río. El silencio era absoluto, solo el sonido leve de las olas rozando la ribera. De repente, la corriente arrastró un cadáver hinchado, irreconocible. Lo más escalofriante era el amuleto atado en su muñeca. Un talismán ennegrecido
sujeto con un nudo tan fuerte que parecía imposible de desatar. Nilavonti lo sabía. Aquel amuleto era la llave para abrir la puerta. Se arrodilló y trató de cortar el nudo con el cuchillo, pero la hoja se dobló. Entonces tiró con los dedos hasta sangrar. Llevó los dedos a la boca, mordió la cuerda con los dientes. Un sabor metálico, olor a sangre seca, se esparció en sus labios. Poco a poco, el nudo cedió. Y justo en ese instante, se oyó el sonido de remos a lo lejos. Una barca emergía del corazón de la oscuridad. Sin luz, solo una sombra flotante. En ella, una figura encapuchada, rostro oculto, extendiendo una mano esquelética. Con voz áspera dijo: «El amuleto, dámelo». El pecho de Nilavonti tembló. Sintió que, si entregaba aquel amuleto, jamás podría volver al mundo que conocía. El ataque de los aldeanos. De pronto, gritos humanos a sus espaldas. Luces de linternas iluminaron la orilla. Los aldeanos llegaron con machetes, palos y antorchas en alto. ¡Bruja! Ahí está, desgarrando cadáveres. Ella devoró a nuestros hijos. Corrieron hacia Nilavonti, rodeándola. En sus ojos brillaba rabia y miedo. Para ellos ya no era una joven misteriosa, sino una maldición viviente. Uno rugió: «Hoy la ataremos y la lanzaremos al fuego». Nilavonti retrocedió, pero detrás estaba el río. Frente a ella, la multitud furiosa. A sus espaldas, la barca espectral con su siniestro barquero. En ese momento llegó Ambrit, jadeando, empapado en sudor. «Deténganse, ella no está haciendo nada malo». Los aldeanos dudaron unos segundos, pero enseguida la sospecha se volvió más densa. ¿Tú sabes lo que hace tu esposa en las noches? Entonces también eres uno de ellos. Ambrit se quedó sin palabras. Su rostro mostraba miedo, duda, un malestar desconocido. Nilavonti lo miró, recordándole en silencio aquella condición. Jamás harás preguntas. Pero esa noche, por primera vez, vio en los ojos de Ambrit la sombra de una pregunta. Multitud furiosa alrededor, la barca espectral detrás y la traición silenciosa en la mirada de su esposo. Nilavonti comprendió. Aquella noche no era solo de miedo, era de decisión. Un viento helado recorrió el lugar. Por un instante, el río brilló con un resplandor extraño y en el aire resonó un susurro áspero. Hoy la puerta se abrirá. La sombra del hambre, la aparición del demonio, la llegada de los ejércitos oscuros y la aterradora batalla entre el amor y la oscuridad. Los aldeanos rodeaban a Nilavonti. En sus ojos ardía el fuego, en sus manos llevaban antorchas y palos. «¡Quémala ahora mismo!», gritaba uno. «Hoy se hará justicia por los niños asesinados», clamaba otro. Pero en ese instante, el aire se volvió helado. El murmullo del bambusal se detuvo. Todos los sonidos fueron tragados por una oscuridad invisible. De las sombras emergió lentamente una figura alta. Su cuerpo era como una sombra negra,
y sus ojos ardían como brasas encendidas. Al abrir la boca, brillaron dientes afilados. Los aldeanos retrocedieron aterrorizados. ¡Un demonio!, chilló alguien. Cuando la criatura tocó el suelo, todas las antorchas se apagaron de golpe. Solo quedó un reflejo extraño temblando en las aguas del río. Con un rugido áspero, la criatura habló: «El libro, dámelo, o este pueblo se ahogará en sangre». El corazón de Nilavonti tembló. Ese era el miedo que había sentido desde siempre, la sombra atraída por el olor a hambre en sus letras. Apretó los dientes y respondió: «Este libro no es mío. Lo escribí junto con la naturaleza. No pertenece a nadie en particular». El demonio rió con burla. «No importa, desde ahora será mío, porque yo soy el hambre, y nadie puede negarle nada al hambre». El poder de las letras prohibidas. El demonio extendió su mano. El aire a su alrededor se volvió pesado. Los aldeanos huyeron despavoridos, pero Nilavonti permaneció firme. Se arrodilló y apoyó la mano en el suelo. Cortó su dedo y comenzó a escribir con su sangre. Símbolos extraños y torcidos que chispeaban como fuego en el aire. Las letras susurraban: «Quien las lea verá su propia sombra». El demonio se detuvo por un momento. En sus ojos rojos apareció su propio reflejo, hambriento, solitario, maldito. Pero gritó con furia: «¡No tengo miedo!». De un manotazo, las letras vibraron, dispersando chispas ardientes en el aire. La duda de Ambrit. Nilavonti retrocedió. Entonces Ambrit se adelantó y gritó al demonio: «¡Basta! ¡Yo la protegeré!». El demonio soltó una carcajada. ¿Tú? ¿El que ni siquiera pudo dominar sus propias dudas? La indecisión era clara en el rostro de Ambrit. Sabía que Nilavonti lo amaba, pero también comprendía que su propio miedo había invocado aquella maldición. Nilavonti lo miró. En sus ojos había dolor, pero también un tenue destello de esperanza. La llegada de los ejércitos oscuros. El demonio levantó la cabeza y rugió hacia el cielo. De inmediato, del bambusal salieron incontables sombras. Sus ojos rojos brillaban, sin cuerpos, solo figuras espectrales. Rodearon a Nilavonti por todas partes. El aire se impregnó con el hedor de carne podrida y sangre seca. Los aldeanos que aún quedaban huyeron despavoridos. Nilavonti entendió que esa lucha ya no era solo suya. Era por su libro, por su propia existencia. Cerró los ojos y susurró un fragmento del conjuro prohibido: «Que las palabras me protejan». De repente, las raíces del baniano comenzaron a estremecerse. Espíritus invisibles despertaron. Con un murmullo extraño, atacaron a las sombras. Una a una, se disolvieron en el aire helado. Pero el demonio permaneció inmóvil.
En sus ojos el hambre crecía aún más. La última parada de la barca. En el río volvió a encenderse una luz. La barca misteriosa se detuvo una vez más, por última vez. El barquero desconocido extendió su mano. «Ven». Nilavonti se encontró frente a dos caminos: subir a la barca y abandonarlo todo, o quedarse para enfrentar al demonio y a sus sombras. Con voz temblorosa, Ambrit dijo: «No te vayas, no me dejes solo». Nilavonti lo miró. Alrededor la oscuridad, frente a ella la barca y detrás la sombra del hambre. Esa noche decidiría su destino. La última pregunta, la despedida eterna de Nilavonti, la verdadera maldición del libro y el terrible secreto que queda para ti. La barca avanzó lentamente entre las olas del río y se detuvo cerca. En medio de la niebla, el rostro del barquero seguía oculto. Solo una mano esquelética se extendía hacia adelante. El aire se llenó de un frío extraño, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El corazón de Nilavonti latía con fuerza. Sabía que, si subía a la barca, nunca volvería. Pero si se quedaba, tendría que enfrentar una batalla mortal contra el demonio y sus sombras. Ambrit estaba frente a ella, con el miedo reflejado en sus ojos y una mirada desesperada de amor. Tartamudeó: «No te vayas, Nilavonti, no me dejes. Me equivoqué, pero lo hice por miedo a perderte». Los ojos de Nilavonti se llenaron de dolor. Comprendió que Ambrit la amaba, pero dentro de ese amor también había miedo y codicia. Y esa codicia había invocado al demonio. El demonio avanzó. Sus ojos rojos ardían como fuego, y entre sus dientes resonaba un siseo feroz. «No hay tiempo», rugió. «Entrégame el libro o los destrozaré a los dos». La última letra de Nilavonti. Nilavonti cerró los ojos lentamente. Recordó la primera letra que nunca había escrito en una hoja, su propio nombre. Se cortó el dedo, dejó caer la sangre y escribió sobre su pecho: Ni-la-bon-ti. Al pronunciar el nombre, el aire tembló. Las sombras se detuvieron, las raíces del baniano vibraron y el río se agitó. El demonio rió con desprecio. ¿Qué lograrás escribiendo tu nombre? Yo soy el hambre y nadie puede detenerme. Nilavonti respondió con voz serena: escribir el propio nombre es conocer la propia verdad, y quien conoce su verdad no puede ser devorado. El viento rugió, las sombras gritaron y se deshicieron en la niebla. El demonio chilló, pero su cuerpo comenzó a temblar. Su propio hambre, su miedo y soledad lo devoraban desde dentro. Ambrit miraba atónito. Nilavonti le susurró: si de verdad me amas, vence a tu miedo.
Esté yo o no esté, entonces me encontrarás. La última batalla. El demonio lanzó un último ataque. Sus colmillos se clavaron en el cuello de Ambrit. Él se retorció de dolor, pero no se movió. Con su cuerpo protegía a Nilavonti. Nilavonti gritó: «Quien termina el libro muere. Tú lo leíste, ¿no es cierto?» El demonio se quedó aterrado. «No, no lo terminé, solo...» En los labios de Nilavonti apareció una sonrisa terrible. «Entonces eres el maldito. Leer a medias significa locura». De inmediato, los ojos del demonio se vaciaron. Comenzó a gritar como un loco, arañando su propio cuerpo, mordiendo el aire. Su sombra se desgarró y se deshizo en la niebla. En un instante desapareció en la oscuridad de la noche. La despedida eterna. Ambrit cayó al suelo, sangrando del cuello. Nilavonti lo tomó en su regazo. Con voz temblorosa, él dijo: «¿Volverás?» Los ojos de Nilavonti se llenaron de lágrimas. Movió la cabeza suavemente. «Tal vez el día en que aprendas a vencer tu miedo». El barquero seguía esperando con la mano extendida. Nilavonti se levantó, miró a Ambrit por última vez y subió lentamente a la barca. La embarcación desapareció en la niebla. En el aire solo quedó el susurro del baniano. «Esto no ha terminado. La maldición aún vive». La verdadera maldición del libro. Pasaron los años. Aunque los aldeanos intentaron silenciar lo ocurrido, la historia se extendió como leyenda. Se dice que el libro de Nilavonti sigue oculto bajo las raíces del baniano. Nadie lo encuentra, pero a veces, en medio de la noche, aparece un pequeño amuleto en la puerta de alguna casa. Y al abrirlo, cae en manos de alguien una página del libro. El pueblo murmura. Quien lo lee a medias se vuelve loco al ver su propia oscuridad. Y quien lo lee por completo termina quitándose la vida. La última pregunta para ti. Esta historia aún no termina, porque el libro de Nilavonti sigue vivo. Quizás esté en algún lugar, quizás ya en alguna casa. La pregunta es, si un día ese libro llegara a tus manos, ¿tendrías el valor de leerlo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta travesía misteriosa te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, porque, aunque el relato haya terminado, la maldición aún no ha llegado a su fin.